dentro de las conversaciones que previamente sostuvimos, me decías algo que a mí me llamó bastante la atención. Decías que los cristianos no son determinantes en unas elecciones. ¿Qué situaciones generalmente, de manera muy constante, en estos 5 años que tienes gravitando en República Dominicana y especialmente en el trabajo político, se te han presentado con proyectos políticos dominicanos? ¿Qué situaciones que tú pudieras decir, los dominicanos que se dedican a la política generalmente son inclinados a esto, a aquello, que tú entiendes que es un error? Estamos en la dirección de ver el inicio de la dinastía del PRM. Atención, ya está al aire la plataforma de análisis político y social de los dominicanos, Políticamente RD. Y con ustedes su anfitrión, Eduardo Martínez. Saludos, bienvenidos a este su espacio Políticamente RD. Gracias a Dios Todopoderoso en primer lugar, que nos permite poder llegar a ustedes como cada viernes a partir de las 9 de la noche en este su espacio Políticamente RD. Quiero pues recordarles ese compromiso que tenemos con ustedes conforme al rol que ustedes nos han conferido a través de la comunicación para poder hablar, aclarar, develar aquellos hechos, noticias y acontecimientos que otros por temor o por compromiso no se atreven, pero nosotros sí. Y simultáneamente poder ser portavoz de aquellos que no tienen voz a través de hacer llegar una denuncia, un reclamo a la instancia correspondiente. Este espacio ha sido diseñado para esos fines. Para un servidor, Eduardo Martínez, es más que un placer, pues poder llegar a ustedes como cada viernes y poder servirles, poder ser eco de aquellos que no tienen voz, reitero. El día de hoy, señores, tenemos un invitado, pero antes, por favor, señor director, me gustaría que usted coloque ahí el número en pantalla para aquellas personas que quieran hacer llegar alguna denuncia, algún reclamo acerca de algún atropello policíaco, judicial o de cualquier índole. Ahí están nuestros números: 829-981-6475. Es el número para usted hacer contacto con este espacio Políticamente RD y poder nosotros coordinar con ustedes para poder hacer llegar esa denuncia, reclamo que usted tiene. Quiero pues desde ya informarles que en el día de hoy tenemos un invitado y es Jorge Sadet Caret, quien es un politólogo, estratega político, analista, que va a estar con nosotros compareciendo en lo que es el desarrollo de la intervención del día de hoy para poder analizar, fijar posición y poder de primera mano, de cerca de un profesional del contexto político, pues obtener aquellas valoraciones, impresiones, pronósticos inclusive acerca de las elecciones que van a ser realizadas este domingo 19 en esta República Dominicana. Así que desde ya comparta la transmisión con amigos, con allegados, con conocidos, porque las informaciones que se van a estar ventilando en el día de hoy a través de nuestro invitado van a ser prácticamente crear un precedente, porque hay muchas informaciones que él mismo va a estar arrojando, va a estar dando luz acerca de los diferentes tópicos que vamos a estar pues interactuando en la intervención de hoy. Así que no olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube, dale me gusta, comente mediante lo que es la transmisión acerca de los diferentes tópicos que vamos a estar aquí analizando, interactuando y demás. Y no se olvide igualmente de suscribirse a través de los diferentes perfiles de redes sociales que son parte de esta comunidad de Políticamente RD, entiéndase, de Facebook, Instagram, TikTok, X, antiguo Twitter y obviamente fundamentalmente en este canal de YouTube. Así que, señor director, nos vamos a nuestra primera pausa para poder cumplir con algunos compromisos comerciales y al regreso entramos en materia con nuestro invitado. Así que quédese ahí en sintonía. En breve volvemos en Políticamente RD. Políticamente RD llega gracias a
Bien, estamos de regreso en su espacio Políticamente RD y como habíamos anunciado, tenemos un invitado el día de hoy que es un conocedor de todo lo que es el tema o específicamente lo que tiene que ver con la analítica, la parte estratégica y todo lo que tiene que ver con los desarrollos de campañas políticas en sentido general. Y sin más preámbulos, damos la bienvenida a Jorge Saade Caret. ¿Lo dije bien? Efectivamente, muy bien. Ah, qué bien. Bienvenido, Jorge. Bueno, gracias por esta oportunidad. Déjame felicitarte por este emprendimiento, por este espacio. Te felicito, muy bueno. Bueno, muchas gracias, Jorge. Bueno, señores, con Jorge vamos a estar analizando muchos temas, pero todo especialmente de lo que tiene que ver con el desarrollo de esta campaña electoral que se ha venido desarrollando y que culmina este domingo conforme a lo que es la elección tanto presidencial como congresual. Y empiezo por esa pregunta, Jorge. Hay muchos que han tildado, valorado de que esta campaña política en sentido general ha sido un tanto aburrida. ¿Y tú qué tienes, qué sé yo, 4 o 5 años ya acá en Dominicana? 5 años, sí. 5 años, bueno, pero ya más o menos ha podido, si no experimentar, también conocer a través de otro. ¿Cuál es tu valoración acerca de ese particular de muchos, de que ha sido una campaña un tanto aburrida, un poco mermada, que no ha sido muy activa? ¿Qué te parece? Mira, quizás aburrida, algunos lo consideran a nivel presidencial. Bien, porque quizás desde ya hace unos cuantos meses o quizás hace un año ya muchos han pronosticado de que el presidente Luis Abinader es muy posible de que salga reelecto y que sea en primera vuelta. Así ¿Bien? es. Pero yo veo todo lo contrario a nivel senatorial y más sobre todo en esta demarcación que es la capital. Es más reñida, más interesante, más entretenida. Tanto sí que yo lo veo como una especie de película de que qué va a pasar, los indicios, las encuestas. Siento que la capital, y claro, hay otras demarcaciones, pero siento que la capital es la más entretenida. Ahora bien, ¿qué las ha vuelto aburridas? Creo que los líderes y los partidos políticos. Cuando te habla de líder, estás hablando Sí, propiamente. efectivamente, de los líderes que saben cuáles son los resultados que les esperan desde febrero, o quizás desde antes de febrero ya saben cuáles son los resultados, y ellos mismos apaciguaron sus propias campañas. Bien, y quizás invirtieron en unas demarcaciones a algunos niveles, pero ellos ya saben muchísimo más que tú y yo. Bien, cuáles eran los resultados no solamente en febrero, sino las que vienen ahorita este domingo. Vamos a hablar un poquito de analítica. Obviamente, tú eres un experto en esa área, de lo que tiene que ver con recoger esa data para poder determinar de una manera u otra cómo es la temperatura, hablar en términos tipológicos, su sentido figurado, de cómo se vislumbra lo que va a acontecer este 18, o más bien 19 de mayo. Si me pudieras decir, en términos generales, obviamente, sin entrar tal vez en muchos detalles para guardar cierta prudencia por la legislación obviamente que rige políticamente de los partidos, ¿qué has podido tú notar dentro de esa data que tengo entendido que obviamente has trabajado para diferentes proyectos, si se quiere, que te ha llamado un tanto la atención? Porque de hecho debo citar, dentro de las conversaciones que previamente sostuvimos, me decías algo que a mí me llamó bastante la atención. Decías que los cristianos no son determinantes en unas elecciones. No sé si te copié bien. En República Dominicana. Exactamente. Si me pudieras desarrollar. Mira, previsiones a las elecciones del domingo, coincido con lo que muchos de los encuestados han asegurado de que va a haber mayor votación. Va a ir a votar mayor personas que lo que hicieron en febrero. Eso no es ningún secreto para nadie, todo el mundo lo conoce, tú lo sabes. Ahora bien, el tema de que si va a romper un récord de participación por encima del 70%, no lo creo. Como históricamente lo hemos visto en las del 2020, que fueron un 50%, mermada por un tema de la pandemia, Eduardo. Sí, así es. Aunque, pero previas nunca habían pasado un 70.
rasguñaba un poco el 70, un Exacto. 69%, pasa a un 70%, pero no, es muy difícil que en Latinoamérica sobrepase un 80%, es una locura. Asústate si pasa un 80% de O sea, tú participación. no solamente lo dices en términos de República Dominicana, sino regional, no Y sobrepasa. cuidado más allá del Océano Atlántico. Últimamente, Eduardo, hemos visto como una especie de desencanto, hartazgo, desánimo de la población, sobre todo los jóvenes, Ujú. en la política y en las elecciones. No es ningún secreto, todo el mundo lo sabe, pero creo que hay que revisar también ese contrato del gobierno con los ciudadanos de que no están cumpliendo con sus funciones. Entonces hay que volver a sentarnos, nosotros como ciudadanos, el gobierno, que cuáles son sus verdaderas responsabilidades, ustedes y nosotros cómo los valoramos o los hacemos esa especie de aceptación mediante el voto. Bien, ahora bien, la pregunta era sobre el tema de los evangélicos. Ujú. Bien, en Brasil sí son determinantes, lo hemos visto con Bolsonaro. En Costa Rica fue determinante con las últimas elecciones. En Estados Unidos sí es determinante con el apoyo que le brindó Mike Pence a Trump en Así el es. 2020. Pero aquí, según lo que yo vi en las encuestas, y más allá de la parte teórica, porque es una mezcla de las dos, la práctica, que son las encuestas, Exacto. y la teórica, que es tú hablando con las personas, viendo los datos de los evangélicos, cuántos son los evangélicos, no hay determinación. Lo que sí hay determinación, y esto es algo, un titular importante, de aquellos que no se identifican con ninguna religión. Los Sí, independientes. no, con ninguna religión. Los que dicen que no son ni católicos ni evangélicos, Angélicos. bien, eso sí tiene una determinación en intención de voto, en partido y a nivel presidencial, que yo más adelante lo voy a presentar porque he querido respetar el tema de las elecciones y no No quiere contaminar, profundizar. sí, porque quizás pueden sacarme el contexto de que caramba, dijo que los que no se consideran con tal religión o de ninguna religión en este caso, votarían por este candidato presidencial. Por eso he querido ser prudente con ese tema, no solamente con ese tema, Eduardo, sino el tema de los líderes internacionales que les simpatiza a los dominicanos, les simpatiza un Milei, les simpatiza un Bukele. Exacto. Bien, muy interesante, me encantó esa variable. Y los líderes extintos dominicanos, ¿qué piensa un dominicano del día a día sobre esa tesis que uno piensa de que son muy pro Trujillo, Así es. les encanta Camayo? ¿Qué piensan los abinaderistas, los perrevistas sobre Peña Gómez? ¿Es verdad que los reformistas siguen todavía a Balaguer? Eso lo voy a desmontar, desglosar, analizar más adelante cuando. Y espero, Eduardo, mira, aquí está la No, es el cámara de testigo. compromiso. Es el compromiso, Ok, está hecho. voy a hacerlo aquí, Sí, una claro. representación. Gracias, Jorge. Mira, tú mencionabas el tema del desencanto, que verdaderamente lo es o lo hay, especialmente en la juventud. Según lo que tú has podido apreciar, experimentar, analizar a su vez, ¿tú crees que están dadas las condiciones para que surja un outsider? Todavía no, pero viene. Va a haber una crisis más adelante, como lo hemos visto en toda Latinoamérica, del sistema de partidos. Y en esa misma dirección, ¿República Dominicana está preparada para tener una mujer presidente? Caramba, depende del partido. Depende del partido, porque no es ningún secreto de que el partido, la militancia, las bases, la maquinaria son determinantes en las elecciones y Pero más no, en bueno, es en que el tú lo país. estás viendo en términos operacionales. Ahora, yo te hablo de términos de liderazgo. ¿Crees tú que hoy en día hay mujeres dentro del espectro político que pudieran alzarse con la presidencia de la República y que sobre todo República Dominicana, según lo que tú has podido medir, está en esa, diría yo, en ese nivel apto para poder tener ya una mujer presidente? Sí, pero no es algo de sexo, no hay que verlo como que caramba, es una mujer. No, es cuestión de méritos, si esta persona ha hecho un buen trabajo, si está apta para tomar el rumbo del país. También hay un tema económico, hay Ujú. un tema de finanzas, hay un tema también de contexto internacional. No es cuestión de género, bien, es un cuestión de ser Muchas apto, variables que se... variable, de ser apto, ser. Mira, últimamente estoy estudiando el tema del político de diferentes teóricos, bien. Tiene que ser un político
con visión cívica, con visión, conocimientos de economía, conocimiento de lo que pasa en la realidad, conocimiento de las problemáticas que más afecta a la población. Mira, es importante el contexto de la política internacional. Y no creo que sea determinante que caramba, le toca a una mujer, es hora de un hombre, es hora de un tema también racial. No, es cuestión de ser apto y lo que diga la mayoría del pueblo porque vivimos una democracia. Independientemente de... Mira, no sé, me imagino que sí, pudiste experimentar lo que es observar el debate presidencial. Obviamente un hecho sin precedentes acá en República Dominicana, salvo uno que se dio cuando Juan Bosch, el extinto, pero fue algo muy subgénero. El verdadero debate se dio recientemente. ¿Tú crees que los debates, independientemente cuál sea la posición electiva, pero obviamente haciendo énfasis en la presidencial, son determinantes para poder ese candidato y o proyecto captar simpatía en el electorado? Bueno, en República Dominicana no. Ya la mayoría de los electores, me atrevería a decir todos, sabían ya por quién van a votar y no creo que hayan sido persuadidos o convencidos por lo que vieron en el debate. Y prácticamente en el espectro político vemos que son parecidos. Son los tres socialdemócratas. No es como Estados Unidos que tú ves a un republicano con un demócrata. Sí, Tienen que visiones diferentes de política exterior. totalmente. Bien, o en el caso de Argentina, que tú ves un libertario como Milei frente a un peronista. Ahí sí tú ves ese espectro de diferentes niveles. Pero aquí es cuestión de defender lo que está pasando y eh, unos, otro candidato apuesta por volver a su gestión, pero prácticamente es lo mismo. No hay una No, no, posición, si no. se quiere, antagonista uno con el Para otro. nada, y lo hemos visto en Y las no encuestas, determina nada. para nada, y menos en República Dominicana, y mucho Pero menos. sirvió de algo de debate. Sirvió para conocer unas propuestas, para ver qué tan preparados están los candidatos presidenciales. Lamentablemente no es un debate porque es un intercambio de ideas, es como una exposición, no hubo Exacto. ataque entre ellos. Así En es. Estados Unidos, Eduardo, Sí, sí, no, eso es terrible. eso es con todo, te Como lo debe ser, juro, como son los Como, verdaderos como debe debates. ser un debate. Un debate no es solamente exposición de ideas, sino también detectar las falacias, llamarlas por su El ad nombre. hominem. Efectivamente, o sea, no Ujú. es exposición de ideas, pero claro, no hay que ser tan negativo, tan pesimista. Creo que fue un gran paso para ese tema. Bueno, Pero me habías comentado el tema de determinantes, no, pero eh, caramba, se me olvidó el otro punto que había. no, básicamente eso, Eso. si eran determinantes, No, pero ya, no, ya, ya no. entiendo Ah, tu bueno, lo que sí parecer. te voy a decir es lo siguiente. Hace un año, la cantidad de personas indecisas en intenciones presidenciales eran de un 10%. Es decir, hace un año ya la gente sabía por qué iba a votar. Salvo un 10% que estaba indecisa. Estás escuchando el rango, ¿no? Así es. Hicimos mediciones este año y se redujo ese pequeño porcentaje, un 10% indeciso, a un 5, a un 4. Es decir, no es que va a haber cambios de pasar de alguien que va a apoyar a Luis Abinader, un Leonel Fernández por un debate, porque ya la gente sabe por qué va a votar. Eso es así. Bueno, hasta este momento hemos estado pues evaluando, analizando los diferentes hechos, situaciones que se han estado dando en esta campaña política con Jorge Saade Caret. Así que ustedes pueden seguirlo en las redes sociales que vamos a estar cargando acá en lo que es esta transmisión. Y en este momento nos vamos a una segunda pausa, señor director, para poder cumplir con algunos compromisos comerciales. Y al regreso seguimos con el desarrollo de este su espacio, Políticamente RD. En breve volvemos en Políticamente RD. Políticamente RD llega gracias a Bien, estamos de regreso en este su espacio Políticamente RD. Agradecerles a aquellos que están conectados en las diferentes redes sociales, o sea, nuestros perfiles, aquellos que comparten la transmisión con amigos, con allegados y con conocidos, y aquellos que nos sintonizan a través del canal 45 de lo que es Radio Cadena Comercial.
Así que gracias a aquellos que están ahí ya conectados con lo que es este espacio, que se conectan en este minuto, que puede que no estaban conectados al inicio, pero ahora ya se conectan. Y nosotros en lo que es el desarrollo de hoy tenemos un invitado que, bueno, conoce todo lo que tiene que ver con el desarrollo de campañas, estrategias en el contexto político, y es Jorge Sade Caré. Así que estamos analizando diferentes tópicos. Jorge, entrando en materia, si se quiere, muy particular con lo que se pudiera ver este domingo 19 de mayo en las elecciones. Tú enfatizabas y externabas que a diferencia de tal vez en otras campañas de otros puestos selectivos, en la capital es diferente, no se ve tan aburrido como muchos dicen en otras locaciones. ¿Qué valoración tienes respecto a lo que es la lucha por el curul de la senaduría del Distrito Nacional entre Omar Fernández y Guillermo Moreno? ¿Qué valoración, qué impresiones te da esa campaña entre ambos? Bueno, es muy atípica por recordar el origen de los dos. Hay que recordar que uno es hijo del expresidente, un Así, expresidente que estuvo, imagínate, 12 años, así es. mientras que el otro, Eduardo, es un candidato presidencial también, Así es. que creo que fue por eso que optó por ellos el PRM, por ese 1% que ha tenido simpatía Guillermo Moreno en estas y en las pasadas del 2020 y el 2016. Ese 1% te vale muchísimo. Sí, claro, Bien, claro, claro. ese 1% te puede salvar de una segunda vuelta. Bueno, y ha obtenido en algún momento, creo que un poco más de un 1%, de hecho. Efectivamente, el nivel presidencial, ese Sí, fue. así Sí, es. entonces eso te salva. Y lo hemos visto, esos acuerdos que ha llevado el PRM con el Reformista, Así con es. el PLR y con otros micropartidos que, mira, entre 0.5 y 0.5% suman, Sí, sí, suman, no te voy a claro. mentir. Por un voto Suma, no suma. puedes ganar las elecciones, Y por no ejemplo. solamente eso, Daro, sino que es mejor tenerlos contigo que tenerlos en contra tuyo. Sí, Porque si no están contigo, van con la otra parte. así es. Y hablando en términos así generales dentro de lo que se ha visto en la campaña, ¿qué te ha parecido la publicidad de los diferentes partidos, proyectos? ¿Qué observaciones tiene? ¿Qué valoraciones tiene? ¿Qué, diría yo, sugerencias pudieras tener que tal vez no se consideraron a la hora de desarrollar las campañas políticas? Yo diría, yo siempre digo que las redes sociales es una herramienta y no es una estrategia. Creo que muchísimos candidatos se han apoyado en las redes sociales y han descansado de que el trabajo lo va a hacer todas las redes sociales. Y no es así, lamentablemente no es así. Tienes que conocer muchísimo de tu demarcación, conocer las problemáticas. Depende y de la raíz de las problemáticas tú naces una propuesta. Bien. Y hemos visto que como que tratan de ocupar el espacio de las redes sociales como que pensando que mientras más videos tengo, más simpatía tengo. Y no necesariamente así. Eduardo, likes no significa votos, comentarios no significa electores que van a votar por ti, seguidores no significa intención de voto. Así Eso hay que es. estar muy claro. Pero así como te digo eso, te digo lo otro. Es importante también ir paralelamente con el tema de las campañas, en las redes sociales sobre todo, pero mayor estrategia. Hemos visto diputados que han prometido muchísimas cosas. Yo me quedo sorprendido de los candidatos a regidores que prometieron muchísimas cosas. Y hay que conocer las limitaciones y las verdaderas responsabilidades que tiene un regidor. Así es. Igualmente un alcalde, igualmente un diputado. Hay que recordar el origen del sistema político de RD, que es un sistema netamente presidencial. Así es. Todas las iniciativas del Congreso nacen del Poder Ejecutivo. Ejecutivo, Eduardo. Es decir, no es que estoy desanimando No, no, estás a los haciendo otros niveles. un juicio de valor Eso. verdaderamente que se ajusta a la realidad de cada rol. No tienes ni idea de los candidatos y clientes que tengo que se molestan de estas afirmaciones, argumentos tan negativos y tan pesimistas, pero son realidad. Lo he visto, muchísimas personas no usan Instagram,
TikTok está destinado para una población muy joven que no necesariamente vota. Eduardo, no todos los que te ven votan en tu demarcación, pero es algo que tienes que estar equilibrado con todo. Aprovechando obviamente ahí que haces ese señalamiento, obviamente de tu interacción con tus clientes, porque tienes una agencia que tiene que ver con todo lo que es la analítica y todo demás. ¿Qué situaciones generalmente, de manera muy constante, en estos 5 años que tienes gravitando en República Dominicana y especialmente en el trabajo político, se te han presentado con proyectos políticos dominicanos? ¿Qué situaciones que tú pudieras decir los dominicanos que se dedican a la política generalmente son inclinados a esto o aquello que tú entiendes que es un error? Si tú pudieras citar algo, obviamente sin mencionar Sí, nombres. sí, sí, puedo hacerlo. Y es No, como que el eso mínimo sirve para común aquellos que múltiplo. están aquí aspirando. Ellos creen que como lo conocen muchísimas personas, Eduardo, cuando sale de la casa todo el mundo lo saluda, es directamente proporcional a la intención de voto que tiene. Excelente punto. ¿Qué hago yo? Aterrizarlos. Lamentablemente me toca ese trabajo sucio, malo. Ensuciarme y desde el piso dispararle esa burbuja que él está bien subiendo para decirle, mira, no necesariamente que todas estas personas te conozcan, tus empleados saben quién eres tú, pero no te conocen. Para que voten por ti, Eduardo, te tienen que conocer. Y para que te hagan conocer, tienes que hacer campaña, tienes que lanzarte a las calles. Les repito siempre a todos mis clientes, el tema de una campaña no nace 6 meses antes de las elecciones. Es un trabajo arduo de 1, 2, 3 años. Yo tenía un cliente en el Líbano, Eduardo, que el acuerdo era de que sabíamos de antemano que no íbamos a ganar esa candidatura. Pero con lanzarnos a campaña, la gente lo iba a conocer y prepararnos Exacto. para 4 años después. ¿Estás escuchando? Claro, yo feliz porque cobro unos 8 años. Pero el, Sí. el tema es de que no todo es inmediato, Eduardo, es por etapas, no tienes competencia. Lo dijimos al inicio de la entrevista, la gente está harta, desalentada, desapegada también de la política. Y para levantar a una persona, a llevarla a votar, y por ti es difícil hoy en día. En esa dirección, hay muchas personas que nos están mirando en este momento que tienen un trabajo social, comunitario, y hay algunos que sí lo hacen o están haciendo perfilándose a ser candidatos, pero hay otros que no. Me gustaría que tú me pudieras enumerar, para aquellos que tienen esa pretensión, cuáles son esos pasos iniciales que debe dar una persona para perfilarse a lograr algún puesto electivo. Teoría, lectura, sin duda alguna. Conocer tu demarcación, conocer la constitución, conocer las leyes, conocer las problemáticas que afecta a los vecinos de tu comunidad. Y de ahí tú partes con la respuesta de tu producto, cómo puedes ayudarlos. Ya sea de manera de regiduría, manera de diputación, quieres ir a senador, pero ahí partes, es una especie de oferta de Es una marketing. evaluación de mercado, ¿eh? Efectivamente, estamos hablando de marketing político. ¿Ok? Exactamente. Hay un problema, yo presento una solución, o sea, problema menos solución, igual yo, Y tú vendes el con producto. vender el producto. Pero les repito, es un tema de muchísimo tiempo, muchísima lectura, muchísima conocer de tu demarcación, conocerte los barrios de memoria, conocerte cuáles son las principales problemáticas que diferencian a los que no son tuyos y la historia también de tu demarcación. Historia política importantísima, geopolítica, aunque no lo crean, economía. Bueno, geopolítica es sumamente fundamental porque tú tienes que medirte como conforme a lo que está aconteciendo a nivel mundial. Efectivamente, o sea, que en tu discurso digas que el índice de desarrollo humano de la capital está igual que Turquía, pero la del país está menos que Rusia. Entonces, o sea, conocer ese tipo Sí, de información te ayuda muchísimo. definitivamente. Hay que tú mencionaste el término historia. De seguro has de saber, porque lo mencionabas, de que lo que es la historia política ha estado liderada hasta este momento por, si se quiere, tres, cuatro líderes. Danilo Medina, Leonel Fernández, el propio Hipólito Mejía, aunque en el caso de Danilo e Hipólito están descartados, obviamente, por lo que la Constitución establece, que los impide. Pero yo te cito esto
para saber tu parecer respecto a lo siguiente. ¿Crees tú que en este 2024, entiéndase las elecciones del domingo, se muere un ciclo político de esos liderazgos? Caramba, qué pregunta. Déjame pensarla haciéndote una observación. Lo de Hipólito Mejía, él puede ser presidente. La Constitución no se lo prohíbe. Recuerda que él fue candidato presidencial en las primarias del PRM. Hipólito. Sí, el asunto fue que no tuvo la mayoría de los votos frente a Ah, Luis bueno, sí, Abinader. sí, bueno, sí, Claro, sí. hay que recordar que Hipólito, en nuestras mediciones que hicimos en el 2020, cuando fue candidato presidencial en esas primarias, Eduardo, tenía alta tasa de rechazo. Aunque no lo creas, la gente como que, caramba, Hipólito, a pesar de que es jocoso, quizás un poquito vulgar, un poquito, como no es político, o sea, el político en el sentido que no mantiene un lenguaje diplomático, tú más que nadie Sí, 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 conoces a Hipólito. es muy, muy Es espontáneo. espontáneo, es un personaje, o sea, uno puede hacer una Totalmente, serie de totalmente. Hipólito, pero en ese entonces marcaba con alta tasa de rechazo Hipólito. Entonces tú crees, por ejemplo, un Leonel Fernández, que muchos dicen que esta es su última aparición. Danilo Medina, hay una teoría que se está tejiendo de que se quiere modificar la constitución para que él mismo sea habilitado. Pero más bien lo que he querido saber de tu parte es si tú crees que ya un Danilo, un Hipólito, un Leonel, ya cesa lo que es su pretensión de poder y surge un nuevo liderazgo, ¿entiendes tú? Sí, va a surgir un nuevo liderazgo, pero creo que designados por estos líderes. O sea, ellos no salen de lo que es el escenario político totalmente. Por ahora no, hasta que estén totalmente fuera. Que no eh, estén vivos, vamos a hablar no quiero claro. decirlo porque entonces, pero es eso, ellos van a estar detrás, lo hemos visto en la historia política, comenzaste tu pregunta con ese énfasis en la historia Ajá, política, lo hemos visto como anteriores líderes han designado a un heredero en el país y también lo han hecho en el mundo, de que buscan o un delfín o un títere, exactamente, y si es del partido, muchísimo mejor. exactamente. Pero sí creo que cierra un ciclo. Ahora bien, la pregunta está si es sobre la victoria o la derrota de Omar en la capital. Él podría ser el abanderado de la oposición. Eh, el PLD necesita renovarse, tiene un ejército de jóvenes. Es plausible, el otro día estaba rescatando el tema de San Juan. Muchísimo liderazgo joven, muchísimos buenos candidatos. Vamos a analizar los partidos de manera, Adelante, adelante. sí, sin profundizar tanto para no entrarnos ahí en complicaciones. PRM, hay que empezar por el oficialismo. El PRM, todo indica de que Luis Abinader será presidente, pero no sé si tú manejas el dato de que hay 22 mal contados Caramba. proyectos presidenciales en el PRM. ¿Tú crees que salga a flote el PRM con esa situación? ¿Qué impresiones o qué valoración tú le das a esa situación que está ahí, está latente? Está un David Collado, Yayo San Lobatón, Wellington Ganó. La lista es bastante larga. ¿Tú crees que eso no puede ser perjudicial para el propio partido PRM? No, todo lo contrario, lo ayuda y bastante. Ajá, Lo explícame ayuda como no eso. tienes ni idea. Haber una diversidad importantísima de liderazgo en el PRM lo fortalece porque al final se van a resumir en dos, que tú más o menos sabes quiénes son. Sí, Bien, claro. se van a resumir en dos y estos sublíderes que no llegaron a la recta final van a fortalecer y complementar a estas dos fórmulas presidenciales oficialistas. Ahora bien, hay una tesis, un escenario de que a reformarse la Constitución y quitar esa reelección, esa reelección y que solamente un presidente se postule Uno únicamente solo. por 4 años, le das esa oportunidad a esos 22, vamos a resumirlo en Ujú, dos ujú. o resumirlo en 6, en gobernar el país, o sea, que posiblemente el PRM, que fue el partido que estamos diagnosticando ahora, Ajá. esté un buen rato en el poder si se sabe administrar O muy sea bien. que es lo que yo, que muchos me criticaron, estamos en la dirección de ver el inicio de la dinastía del PRM. Mira, dinastías con apellidos, y creo que no va a haber por ahora más Abinader, pero sí va a haber No, pero el apellido es PRM. el PRM. Sí. La Mira, fábrica de presidente, le están diciendo algunos. dijeron lo mismo del PLD, Así es. dijeron lo mismo del Pero Partido duraron Reformista, 20 años. dijeron lo mismo de un partido mexicano, el PRI,
Bien, ¿Cuánto? 60. una locura. Sí, Todo lo dirá en la economía. Los politólogos siempre nos basamos en el tema económico. totalmente, Lo hemos visto totalmente. con el caso de Hipólito, que todo el mundo lo da Fue como... determinante. Y acabó no solamente con las aspiraciones de él, sino del PRD y una eternidad, casi una dinastía del Exactamente, de PLD por tiempo para 16 esperar. años. Vamos ahora a pasar a la parcela de la fuerza del pueblo. Fuerza del pueblo tiene a su líder, el doctor Leonel Fernández, pero a mi juicio, puede ser que tú discrepes de mí, cuando tú miras la fuerza del pueblo, tú miras a Leonel, miras a Omar, pero después todos los demás que son parte de la dirección política, no se le ve como ese perfil a ocupar un cargo electivo importante, ya sea presidente, vicepresidente y demás. ¿Qué tú entiendes que pudiera pasar en los próximos años, en el caso hipotético, por ejemplo, que Omar pierda o que Omar gane? Dame esas valoraciones en los dos escenarios. Mira, si Omar gana este domingo, tiene el desafío importantísimo de construir su perfil como el líder único de la oposición dominicana. Y es un jalón de oreja que le digo a todos los líderes de oposición. Oposición no es el mismo año de campaña electoral, Eduardo. Son durante los 4 años de gestión del presidente. Parece que se activa la oposición dominicana cuando hay elecciones. No, lo hemos visto en el sistema europeo que son de años constantes, ahí atacando, haciendo frente a como Al oposición oficialismo. al oficialismo. Pero tampoco, como le digo eso, tampoco es que todo lo que diga el gobierno tú tienes que contradecirlo o llevarle a la contraria. Exacto. Una oposición coherente, equilibrada. Efectivamente, coherente, cohesión y... Bueno, dijiste si Omar gana y si Omar pierde, Mira, si Omar pierde, tendría el reto bien de mantener a flote su partido. simple y llanamente. Eso, porque la verdadera competencia que tiene la oposición este domingo no es a nivel presidencial, es entre ellos, quién queda de segundo y quién queda de tercer lugar. Ok, por último, vamos a pasar al Partido de la Liberación Dominicana, donde su presidente, si se quiere líder, Danilo Medina, está impedido, pero hay una caterva de jóvenes ahí, Juan Ariel, Dantes, entre otros, el propio Abel Martínez. ¿Qué tú vislumbras para ese partido, independientemente a que quede en segundo o tercer lugar? Tiene que hacer una revolución en el sentido científico, volver al inicio. ¿Por qué los dominicanos apostaron en el PLDismo por tanto tiempo? Construir una buena dirección, darle oportunidad a ese liderazgo no nombrado necesariamente por las altas dirigencias del partido, revisarse, volver a conectar con la población. Mira, Margarita, volvemos al Jorge Sada del 2020, era una de las mayores valoradas. Y hoy día, Es una desconocida. así Es es. injusto el pueblo dominicano. Así es. Pero Qué tendría... bueno que tú lo citas, porque eso puede pasar también con otros, Es así, es así. Te digo diciendo, cambia mucho todo esto. definitivamente. Cambió en febrero del 2020. Muchas de mis encuestas apuntaban a un candidato a alcalde ganador del PLD, pero cuando surgió esa crisis electoral, se revierte y gana el PRM en varias demarcaciones. Así es, Bien. así es, así es. En política nada es seguro, pero si te preparas y evalúas muchísimos escenarios, creo que puede sorprender a los demás. Jorge, aprovechando ya en el minuto final, obviamente hemos hecho mucha mención de tu experiencia, tu capacidad, no solamente a nivel profesional e intelectual, sino también de hechos, de proyectos ganadores en los cuales has estado involucrado. Aquellas personas que te están viendo en este momento, que quieran hacer contacto contigo, quieren ponerse en tus manos, ¿cómo pueden hacer contacto contigo? Bueno, gracias por esta oportunidad de promocionarme. Bueno, fácilmente sería por mis redes sociales, Jorge-Saade, me pueden buscar por LinkedIn, estoy a su total disposición para reunirnos ahora. Ahora bien, agrego otra campaña, por favor, si quieres aventurarte en el tema político,
No dejes todo a 6 meses antes de las elecciones. Hay que empezarlo a tiempo. Prepárate con tiempo. Me ha funcionado en Venezuela, me ha funcionado en el Líbano, me ha funcionado muchísimo acá. Tengo un abanico de clientes que han salido satisfechos con mi servicio, tanto de encuesta como asesoramiento y comunicación política, de que ha visto los resultados. Quizás no gane, pero te preparas para ese Bueno, desafío. dice que- un líder político, que en política nunca se pierde, se acumula. Es así, Es efectivamente. una realidad, ¿verdad? Es así. Bueno, Jorge, agradecerte tu comparecencia acá en Políticamente RD y hago el compromiso público para que más adelante vuelva nuevamente para poder profundizar más en detalle lo que ha de pasar el 19 de mayo y también otros tópicos que tienen que ver dentro de este contexto político. A ustedes agradecerles por haber estado con nosotros en esta intervención en el día de hoy e invitarles para que el próximo viernes nos volvamos a encontrar en este su espacio Políticamente RD. Buenas noches. Agradecemos el honor dispensado de su sintonía. No olvide suscribirse a nuestro canal. Hasta la próxima en su espacio de Políticamente RD.